7 de la mañana, 13 minutos. Esa tendencia es la reforma pensional y todo lo que debemos saber los colombianos sobre ese proyecto. ¿Quién es Kevin Hartman, Espinosa? Kevin Hartman, Gustavo, es un estudiante de doctorado de Ciencias Jurídicas en Lovaina. Él, además, durante la campaña a la presidencia, fue muy claro en sus exposiciones en Twitter explicando en qué consistían las reformas, las propuestas a reforma pensional que hacían los distintos candidatos, entre ellos el candidato Gustavo Petro. Y el profesor Hartman fue también contactado por la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, hace un par de meses, para que le ayudara como asesor en la redacción de este texto, de este borrador de reforma pensional que ya se conoce, de manera que él trabajó de la mano con la ministra escribiendo este texto, este articulado, que es un primer articulado que está, pues obviamente en esto, en la discusión. Profesor Hartman, muchas gracias por estar en 6 AM. Buenos días. Buenos días, Gustavo, Jorge, Diana y a toda la mesa de trabajo. ¿Quiere empezar por la fuerza o por el lado oscuro? Empecemos por la fuerza, siempre. Por la fuerza. ¿Qué fue lo que más le gustó de la reforma? Ahora, pues yo destaco 6 elementos, 3 positivos y 3 negativos, para ser bien equilibrados, si le parece. El primero, un positivo, es que esta reforma es una apuesta realista por mejorar la vida de quienes hoy en día no cuentan con una pensión. La renta básica solidaria propuesta por el gobierno permite aliviarle ya la pobreza a más de 2 millones de personas en la vejez. Segundo aspecto positivo es que revive el impuesto de las pensiones altas de forma indirecta, al aumentarse la contribución al Fondo de Solidaridad de forma proporcional. Eso es indudablemente positivo y aumenta en la equidad intergeneracional del sistema. Tercero, positivo también, en esa misma línea, se crea un fondo de ahorro colectivo que le permitiría a los colombianos dotarse de herramientas para afrontar mejor el reto demográfico en los próximos años. Pero Gustavo, pues nada es perfecto en el mundo y hay cosas que puede mejorar el Congreso, hay mucho espacio para mejorar. Le nombro 3. Por un lado, pensemos nuevamente y con cabeza más fría si verdaderamente el corte entre el primer y el segundo pilar deba ser 3 salarios mínimos. Yo siempre he dicho que a mí me gusta más entre 1, 1.5 y 2. Sería la medida óptima para evitar que el choque al mercado de capitales sea muy fuerte. Por otro lado, la fórmula de reemplazo del pilar de Colpensiones se mantiene exactamente igual. Y si bien se reducen los subsidios entregados a ese régimen público, al copiar lo que hay hoy en día en ese sistema para el primer pilar, no los termina de acabar del todo. Y yo creo que eso se podría revisar en el Congreso para poderlo mejorar. Finalmente, la tercera cosa que se puede mejorar, entre muchas otras, naturalmente, es que no hay una transformación de fondo al régimen de inversión del segundo pilar de ahorro, puesto que ellos van a empezar a cumplir una función de complementariedad y no de sustitución al sistema público de pensiones, pues quizás el régimen de inversión podría cambiar y la forma de administrar esos recursos también podría cambiar. Eso podría ser objeto de discusión, naturalmente, del Congreso, como con otros detalles, por ejemplo, la garantía de rentabilidad mínima, etcétera. Entonces, quería decir eso. Profesor Hartman, quisiera que explicara con un poco más de detalle uno de los puntos que usted señala que se pueden mejorar. La propuesta inicial decía que las personas que tenían un salario por encima de los 4 salarios mínimos tenían obligatoriamente que ponerlos en Colpensiones, cosa que no ocurre hoy. Eso bajó a 3. ¿Usted por qué cree que es mejor 2? ¿Qué es lo que pasa con eso? Porque le permite a más personas acceder al régimen de ahorro individual, en primer lugar. Eso me parece importante. Eso aumenta naturalmente el ahorro colectivo del país, macroeconómico, por un lado. Y por otro lado, creo que también tener un primer pilar de Colpensiones un poco más reducido implica moderar y racionalizar la responsabilidad que debe tener el régimen público de pensiones en la pensionabilidad de los colombianos. Es decir, el Estado colombiano, en mi visión, pero esa es mi visión absolutamente personal, el Estado colombiano debe asegurar un mínimo vital para las personas que se logran pensionar, y más allá de eso, todas las otras desigualdades que se puedan dar en la vejez, en el ingreso en la vejez, puedan responder al esfuerzo de ahorro y a la capacidad de ahorro que tuvieron las personas durante su vida de trabajo. Es decir, el Estado redistribuye, naturalmente, otorgando una pensión básica a la mayoría de las personas, y al mismo tiempo permite que existan ciertas desigualdades que puedan estar justificadas justamente por eso, porque la gente ahorró más o porque la gente tuvo una
movilidad social ascendente producto de sus estudios, producto de su trabajo, etcétera. Entonces, esa es una visión digamos, política mía, ¿sí? Mía, absolutamente original, pero esas son las razones por las cuales creo que ese primer pilar debería ser un poco más reducido. Mire, finalmente, profesor Harman, entiendo que usted hizo un pronunciamiento también en redes sociales sobre la petición del presidente Petro a los fondos de pensión privados de que trajeran al país el ahorro de los colombianos. ¿En qué sentido? Gracias, Gustavo. Así es. Yo lo primero que quiero destacar es que entiendo la preocupación del presidente. Me parece una preocupación legítima, correcta y adecuada. Preocuparse por el destino de los ahorros de las personas que están ahorrando en el régimen de ahorro individual. Y creo que esa preocupación a él se le exacerbó en la medida en que ve que los mercados financieros a nivel internacional están sufriendo una crisis coyuntural. Creo que eso es importante tenerlo en cuenta. Eso ha sido una preocupación legítima del presidente. Pero la propuesta que hace podría ser contraproducente en la medida en que solamente sería una buena propuesta traerse los ahorros que hoy en día están en el extranjero si tuviéramos los suficientes argumentos para decir que invertirlos en Colombia podrían generarle mayor rentabilidad a las personas que están ahorrando en ese sistema. Hoy en día no es el caso y no ha sido el caso en los últimos 10, 20 años históricamente. Las rentabilidades más grandes están fuera del país, mientras que las rentabilidades que otorga el mercado de capitales colombiano, justamente pues por su tamaño, etcétera, y por el funcionamiento de la economía colombiana, no alcanzan a otorgar esas rentabilidades de esa naturaleza. Entonces, insisto, es una preocupación legítima. Como presidente de la República está no solamente en todo su derecho, sino en su deber de preocuparse, sino que la propuesta debería pensarse de una forma mucho más tranquila, con cabeza más fría y, sobre todo, lo más importante, Gustavo, teniendo en cuenta el mejor y único interés de los ahorradores de ese sistema. Profesor, muchísimas gracias por su tiempo para 6 AM. Buen día.